Lo llamaban una leyenda. Su nombre resonaba con fuerza no solo en los pasillos dorados de los palacios sirios, sino también entre el barro seco de los campos de batalla. Bastaba pronunciar Naamán para que el silencio se apoderara de las salas y hasta los guerreros más endurecidos contuvieran la respiración. No era simplemente un comandante, era el símbolo viviente de la victoria. Sus estrategias cambiaban el rumbo de las guerras, su sola presencia era suficiente para sofocar rebeliones, y su espada había escrito capítulos enteros de la historia de su nación. Donde él caminaba, el suelo parecía inclinarse con respeto, pero el poder, como el metal pulido, también puede ocultar grietas tras su brillo. Naamán no heredó su estatus ni nació en cuna de oro. Lo construyó con sudor y sangre. Se forjó en medio del fuego de la batalla, escalando cada peldaño con disciplina implacable. Era el primero en entrar al combate y el último en retirarse. Nunca mostraba debilidad, ni siquiera cuando el caos amenazaba con devorarlo todo. El rey confiaba en él sin reservas. Sus soldados lo veneraban como si fuera invencible, y el pueblo pronunciaba su nombre como si fuera una oración de protección. Tenía un don inusual, notaba lo que otros pasaban por alto. La más leve falla en la formación enemiga no escapaba a sus ojos. Su voz era firme pero serena, incluso en medio del estruendo. Para sus aliados representaba esperanza, para sus enemigos el principio del fin. Sin embargo, por más batallas que había librado y ganado, hubo una que se infiltró sin avisar. No vino acompañada de lanzas ni escudos. No hubo gritos de guerra ni marchas. Llegó con el sigilo de una brisa y la crueldad de lo invisible. Fue apenas una mancha en la piel, una pequeña sombra sobre su brazo. Un rasguño, pensó, tal vez una irritación por el sol o el roce de su armadura. Nada que mereciera preocupación, pero los días se volvieron semanas y no desaparecía, crecía, y luego surgió otra, y otra más. Naamán, acostumbrado a dominar ejércitos enteros, guardó silencio, un silencio pesado. El mismo hombre que no temía al filo de una espada, ahora evitaba mirar su reflejo durante los baños. Observaba de reojo cómo lo miraban los demás, tratando de descifrar si sus sirvientes lo notaban, si alguien se apartaba demasiado rápido, si el miedo comenzaba a llenar los espacios entre las miradas. Nadie se atrevía a hablar, al menos no directamente, pero en una casa tan imponente como la suya, el silencio podía gritar. Su esposa, que antes lo recibía con alegría y cercanía, ahora lo observaba con ojos que escondían preocupación. Sus criados dudaban antes de tocar los objetos que él había usado. Las puertas se cerraban con un leve apuro, y los pasillos que antes eran de paso firme y orgulloso, ahora se llenaban de suspiros disimulados y pasos vacilantes. Naamán se aferró a su rutina como un náufrago a la orilla. Supervisaba entrenamientos, revisaba armaduras, participaba en los consejos reales, todo como antes, pero no era igual, porque el general invencible sentía miedo. No era un miedo físico, no aún. Era el temor de lo que representaba esa enfermedad: lepra, aislamiento, rechazo, el lento desmoronamiento de la carne, sí, pero también de la dignidad, de la posición, de la identidad. Intentó negarlo, se convenció de que no era grave, que pasaría, y por un tiempo logró engañar a todos, incluso a sí mismo. Ante el mundo seguía siendo la montaña indestructible, pero cuando la noche lo envolvía en silencio, sus manos temblaban, porque detrás de su armadura, más allá de las cicatrices y las condecoraciones, se escondía algo que ningún enemigo había logrado causarle antes: vergüenza. Un enemigo que no empuñaba espadas, que no gritaba órdenes. Uno más cruel, el de lo invisible. Una enfermedad que no mataba con filo, sino con silencio, con aislamiento, con la mirada apartada de aquellos que alguna vez lo admiraron. Una noche, en la soledad de su cámara, con las antorchas parpadeando y los ecos de sus victorias colgados como estandartes en las paredes, Naamán se miró detenidamente y lo entendió. Él, que había controlado ejércitos, ya no podía controlar su propio cuerpo. Y fue allí, no en el campo de batalla, donde realmente comenzó su historia. No en el fragor de la guerra, sino en la debilidad, en la vulnerabilidad, en esa grieta que solo se revela
cuando el silencio es tan profundo que se vuelve insoportable. En algún rincón olvidado de su hogar, una voz estaba a punto de surgir, una voz pequeña, ignorada por todos, pero destinada a cambiarlo todo. No lo guiaría a una nueva conquista, sino a una lección aún mayor, la humildad. Porque a veces la sanidad no llega con medicinas o milagros. A veces comienza cuando el orgullo comienza a morir. Era un guerrero, un líder respetado en toda Siria. Había enfrentado ejércitos sin pestañear. Había comandado tropas bajo lluvia de flechas y entre el fuego del combate. Su valentía era reconocida en cada rincón del reino. ¿Cómo podía, entonces, un simple brote en la piel convertirse en el enemigo que lo desarmara por dentro? Y sin embargo, algo dentro de él empezó a quebrarse. Cuando las voces se apagaban y los corredores del palacio quedaban vacíos, Naamán se encontraba a solas con su reflejo. Observaba su rostro en el agua o en los metales pulidos que adornaban sus cámaras, y lo que veía le provocaba una inquietud que no sabía nombrar. A veces se rascaba el brazo con nerviosismo, convencido de que era solo una irritación pasajera, una marca de guerra, un residuo de jornadas largas con la armadura puesta. Pero él sabía, aunque se negaba a aceptarlo, una sombra le había comenzado a crecer por dentro. Los demás empezaron a notarlo también. Nadie decía nada, claro. ¿Quién se atrevería a enfrentar al comandante del ejército sirio con rumores sobre su salud? Pero los gestos sutiles lo delataban. Los criados mantenían cierta distancia. Las conversaciones se interrumpían apenas él cruzaba una sala. Su esposa, que siempre le había mirado con admiración, ahora lo observaba con ternura y con un miedo que se colaba detrás de sus pupilas. Él trató de actuar como si nada ocurriera. Seguía dando órdenes con autoridad. Montaba su caballo con la frente en alto. Desfilaba por la ciudad como siempre, con la cabeza erguida y el porte de un dios de guerra. Pero por dentro, su seguridad se desmoronaba. La lepra no era simplemente una enfermedad, era una sentencia, un exilio lento, una muerte social que comenzaba en la carne, pero que destruía el alma. No solo afectaba el cuerpo, arrasaba con el respeto, con la dignidad, con el lugar que uno ocupa en el mundo. Naamán sabía que si se descubría la verdad, su vida cambiaría para siempre. Nadie volvería a estrechar su mano. Nadie lo invitaría a una mesa. Nadie querría luchar a su lado. Se convertiría en un fantasma vivo, en alguien que todos miran, pero desde lejos. Así que decidió ocultarlo. Comenzó a vestir mangas más largas. Evitó las termas. No permitió que los médicos lo examinaran. Pero la verdad no puede esconderse por siempre. Su cuerpo cambiaba, y su mente también. Aquella mente aguda, entrenada para prever movimientos enemigos, ahora se nublaba. Sus pensamientos se volvían lentos, sus decisiones menos certeras, su espíritu más pesado. Por las noches el sueño lo abandonaba. Se sentaba solo, en silencio, mirando sus manos. Esas mismas manos que habían blandido espadas, que habían firmado pactos, que habían alzado soldados caídos, ahora parecían ajenas, pálidas, dañadas, frágiles, y entonces murmuraba al aire nocturno: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Nadie le respondía. Una noche asistió a una celebración en el palacio. Había música, risas, baile. Las copas brillaban bajo las lámparas, pero Naamán no reía. Permanecía sentado, aplaudiendo apenas, con las manos escondidas bajo la mesa. Observaba a su alrededor y en medio de tanta gente comprendió algo que lo atravesó como una lanza. Se sentía profundamente solo. Fue entonces cuando una criada tropezó cerca de él, dejando caer una bandeja. Mientras la recogía, sus ojos se cruzaron por un segundo con los del general, y ese instante bastó. Porque en esos ojos, Naamán vio algo que le dolió más que cualquier herida de batalla. Vio temor, vio repulsión, vio la confirmación de que ya no era el mismo a los ojos de los demás. Se levantó de inmediato y abandonó la sala. El aire fresco de los jardines lo recibió, pero no lo reconfortó. Las estrellas, antes tan brillantes, parecían apagadas. El viento le golpeaba el rostro con una crudeza inusual. Cerró los puños.
como intentando retener entre los dedos la imagen del hombre que había sido, pero se le escapaba, lentamente. No estaba perdiendo una batalla militar, estaba perdiendo una guerra interna, y lo peor era que no sabía cómo lucharla. No había armadura que lo protegiera de eso. Ninguna estrategia podía salvarlo. Ninguna espada podía cortar lo que lo consumía. Por primera vez en su vida, Naamán, el hombre que siempre tenía respuestas, no tenía ninguna. Volvió a su casa en silencio, caminando despacio, como si cada paso pesara más que el anterior. Se sentó en el borde de la cama. Poco después, su esposa entró sin decir palabra. Lo miró con dulzura, con esa mezcla de amor y preocupación que solo quienes han visto a alguien caer pueden expresar. Se sentó a su lado, lo tomó del brazo, con suavidad, como si tocara algo frágil, algo que pudiera romperse con solo respirar. Él la miró, quiso confesarle todo, decirle lo que temía, lo que sabía, pero el miedo le cerró la garganta. Apenas susurró: «Estoy cansado». Ella asintió. No dijeron nada más. Y en el silencio de esa noche, Naamán comprendió una verdad que le quemó por dentro. Su peor enemigo no tenía rostro, ni nombre, ni ejército. Estaba dentro de él, y lo estaba venciendo. Pero la historia no terminaba ahí. En un rincón de aquella casa, casi invisible, alguien lo había notado. Alguien que aún creía en los milagros. Una voz débil, ignorada por todos, estaba a punto de alzarse. Una voz que, sin saberlo, desafiaría el orgullo del más grande, con la fe del más pequeño. Sus manos se movían con destreza y rapidez. Recogía, doblaba, limpiaba, preparaba. Era solo una entre muchas. Para la mayoría de los que vivían en esa casa, no era más que una figura invisible que iba y venía en silencio. Pero su historia no era muda. En su interior cargaba más que trapos o bandejas. Cargaba cicatrices y fe. Ella venía de lejos, de una tierra invadida. Su aldea en Israel había sido arrasada durante una incursión. Fue arrancada de los brazos de su familia, separada de su hogar, de sus costumbres, de todo lo que conocía. Desde entonces, había aprendido a sobrevivir en medio del anonimato. Se camuflaba entre sombras, cumplía órdenes, bajaba la mirada, pero nunca olvidó quién era, y lo más importante, nunca dejó de creer. Aunque ahora vivía bajo techos ajenos, sirviendo a extranjeros, había algo que nadie había podido arrebatarle: su fe en el Dios de Israel. Esa creencia era la única luz que no se apagó durante las noches largas, cargadas de añoranza y miedo. Cuando lloraba en silencio, esa esperanza la sostenía. Cuando sentía que ya no tenía un lugar en el mundo, recordaba que aún le quedaba aquel que no la había olvidado. Una mañana, mientras preparaba las túnicas del comandante, levantó la vista y vio a la esposa de Naamán sentada sola. Sus ojos estaban hinchados, rojos por el llanto. La joven sierva vaciló. No debía hablar sin ser llamada, mucho menos sobre asuntos personales. Había aprendido a mantenerse al margen, a no cruzar ciertas líneas, pero algo dentro de ella palpitó con fuerza. Ese día no era como los demás. Sintió que debía hablar, y la urgencia que brotó en su pecho fue más fuerte que el miedo. Se acercó con cautela. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, fue suave, sin grandilocuencias. No buscaba impresionar, solo decir la verdad. «En mi tierra», dijo con firmeza contenida, «hay un hombre de Dios. Es un profeta. Si su esposo lo viera, creo que podría sanar». Sus palabras flotaron en el aire como una plegaria susurrada. La esposa del general la miró, sorprendida por la osadía, más aún por la dulzura de aquella voz. Hubo un instante de mutismo entre ambas. Luego una sola pregunta: «¿Qué clase de hombre es?». La joven bajó un poco la cabeza, pero no dudó en responder: «No es como los demás, él escucha a Dios». Y no dijo más, no ofreció promesas, no explicó milagros, solo dejó allí esas palabras, sencillas, sinceras, llenas de una confianza silenciosa. La esposa de Naamán no rió, no desestimó lo que acababa de escuchar. En sus ojos, agotados por la tristeza, algo titiló. Tal vez era esperanza, tal vez era una locura, pero se aferró a esas pocas palabras como quien se agarra a un hilo cuando todo se hunde, porque a veces la esperanza es lo único que queda.
Esa noche, Naamán regresó. Se notaba más cansado que de costumbre. Su esposa lo esperó con delicadeza, midiendo cada gesto. Cuando por fin encontró el momento, le compartió lo que la sirvienta había dicho. Él escuchó en silencio, con los brazos cruzados, las cejas arqueadas. Su primer impulso fue el escepticismo. Un profeta extranjero, la recomendación de una esclava. Era absurdo, pero no respondió con burla, no discutió. Solo quedó inmóvil por varios minutos, mirando al suelo. Había algo extraño en esa historia, pero también había algo que no sentía desde hacía días. Posibilidad. ¿Quién es ese profeta?, preguntó casi en susurro. Dijo que escucha a Dios, repitió su esposa. Esa noche, Naamán apenas durmió. Miró el techo de su habitación durante horas. Volvía una y otra vez a la voz de aquella muchacha. Había algo en su tono, en su convicción tranquila, que no podía olvidar, y al amanecer tomó la decisión. Iba a ir, no porque creyera del todo, sino porque ya no le quedaban opciones. Su orgullo lo había mantenido en silencio demasiado tiempo, y ahora, unas pocas palabras de una esclava habían logrado lo que ni reyes ni médicos habían conseguido. Habían abierto una puerta. Ella, por su parte, siguió con su rutina. No preguntó si irían. No pidió agradecimientos. Pero mientras lavaba, mientras servía, oraba. En lo profundo de su corazón, pedía a su Dios que encontrara al general, no con juicio, sino con misericordia. Sabía que no sería fácil. Los hombres poderosos suelen cargar corazas de soberbia más pesadas que cualquier armadura. Pero también sabía algo más. Cuando Dios quiere, puede romper incluso el corazón más endurecido. En los días siguientes, la casa se llenó de movimiento. Se escribieron cartas, se alistaron camellos, se prepararon obsequios. Naamán se preparaba para una travesía, no solo de kilómetros, sino de espíritu. Ella observaba desde la distancia. Nunca pidió ser reconocida, nunca esperó ser protagonista. Pero en un rincón olvidado de aquella casa, su susurro había encendido algo inmenso. Una voz pequeña había movido a un gigante. Naamán, el hombre de guerra, partía hacia una misión distinta. No llevaba escudos ni espadas, no comandaba tropas, pero en su pecho la tensión pesaba más que cualquier coraza, porque el campo de batalla ahora era otro, y esta vez el enemigo no estaba afuera. Por primera vez en muchos años, Naamán montaba a caballo sin la certeza de lo que encontraría al final del camino. Ya no avanzaba como conquistador, sino como alguien en busca de respuestas. Un hombre que había ganado 1000 batallas, ahora partía hacia lo desconocido no con espadas, sino con una pregunta en el corazón. ¿Y si? Aquella mañana, el bullicio en el palacio era evidente. Criados corrían, soldados se alineaban, mensajeros iban y venían. Naamán había solicitado audiencia con el rey de Siria, y con una mezcla de humildad y urgencia, le había confesado su intención, viajar a Israel, una nación rival, siguiendo el rumor de una muchacha esclava que hablaba de un profeta con el poder de sanar. Para su sorpresa, el monarca no se rió, no ridiculizó la idea, ni desestimó el origen humilde de aquella sugerencia. Al contrario, lo miró con seriedad y dijo: «Si hay una posibilidad de que encuentres ayuda, no escatimaremos en apoyarte». Y lo cumplió. En pocas horas se redactó una carta formal con el sello real. El mensaje era breve, pero contundente. «Envío a mi comandante más confiable. Espero que lo ayuden a recuperar su salud». No era una súplica, era una orden disfrazada de cortesía diplomática. Una solicitud cargada de poder y expectativas. Naamán no iría solo. Su caravana se armó con rapidez. Soldados de élite, criados, carretas con ropa lujosa, cofres repletos de plata y oro. Lo que se suponía un viaje de sanación parecía más bien una misión diplomática de alto nivel. Algunos lo observaban con admiración, otros con desconcierto. Pocos conocían la verdad detrás de aquel despliegue. Para los forasteros era una campaña más. Pero Naamán no llevaba armas, no marchaba hacia una guerra. Llevaba la esperanza callada de que, esta vez, lo imposible pudiera ocurrir. Cuando el grupo partió, Naamán se mantuvo firme en su carroza, la cabeza alta, el porte intacto. Pero por dentro la tormenta rugía.
¿Qué pasaría si todo era mentira? ¿Y si el profeta no era más que un charlatán? ¿Y si al llegar lo recibían con burlas? ¿Y si regresaba derrotado, convertido en motivo de vergüenza? Trató de acallar esos pensamientos. Su orgullo, aunque herido, no se había extinguido. El viaje fue largo. Atravesaron montes y valles bajo el sol inclemente. El silencio dominaba. Sus hombres, acostumbrados a escuchar órdenes constantes, notaban la diferencia. Su líder no hablaba, no organizaba, no corregía, parecía ausente, envuelto en pensamientos que ninguno de ellos se atrevía a preguntar. Días después, la frontera con Israel apareció en el horizonte. Se detuvieron brevemente. Naamán ordenó que se lustraran las vasijas de plata, que se acomodaran las telas con esmero. No permitiría que lo vieran débil. Si su enfermedad no podía esconderse en la piel, al menos sí en su actitud. Finalmente llegaron al palacio del rey de Israel. Los guardias en las puertas se tensaron al ver acercarse a una delegación extranjera tan imponente. No era común que un alto mando enemigo cruzara sus puertas con tal pompa. La carta fue entregada con rapidez. Naamán esperó afuera, mirando las puertas imponentes, sin saber lo que se estaba gestando al otro lado. Dentro del salón, un silencio abrupto cayó cuando el rey de Israel leyó el mensaje. Su rostro empalideció, sus manos temblaron. Con un gesto desesperado, rasgó sus vestiduras en señal de angustia, un acto tan grave que los presentes lo miraron con espanto. «¿Soy acaso Dios?», gritó, «que pueda dar vida o quitarla? Este hombre me envía a su general para que lo sane. ¿Qué pretende? ¿Provocarnos? ¿Busca una excusa para iniciar una guerra?». Los sirvientes dejaron caer lo que llevaban. Los soldados se miraron unos a otros con preocupación. Nadie hablaba, pero todos temían lo mismo, que Siria estuviera tendiendo una trampa. Una petición imposible que, si no era atendida, podría ser la chispa que encendiera una nueva batalla. El rey se dejó caer sobre su trono, abrumado. Si rechazaba la solicitud, mostraría debilidad. Si intentaba ayudar y fracasaba, estaría perdido. ¿Qué debía hacer? Mientras tanto, Naamán seguía afuera, ajeno al caos que su presencia había provocado. Solo sabía esperar. Fue entonces cuando la noticia llegó a oídos de un profeta, Eliseo. Al enterarse del escándalo en la corte, del miedo de las vestiduras rotas y los susurros de guerra, Eliseo envió un mensaje. No lo gritó, no entró al palacio, solo dijo, con la calma de quien sabe a quién sirve: «Díganle al rey que no se angustie, que me envíe al hombre. Así sabrá que en Israel hay un profeta verdadero». Las palabras eran simples, serenas, sin dramatismos. El mensaje fue entregado con prontitud, y así, lo que parecía dirigirse al desastre, encontró un nuevo rumbo. Naamán no sería recibido por un trono, sería guiado hacia un hombre que no usaba corona, pero hablaba con la autoridad del cielo. No era un palacio, ni una fortaleza. No había banderas, ni emblemas reales, ni tambores que anunciaran su llegada. Era simplemente una casa, pequeña, de piedra áspera, envejecida por los años y el viento. No parecía la morada de alguien importante, mucho menos de un hombre conectado con lo divino. Y sin embargo, ese era el destino de Naamán. Había enfrentado reyes en consejos de guerra, había comandado ejércitos entre la sangre y el barro, había recorrido territorios como conquistador, pero nada lo había preparado para lo que encontró frente a esa puerta cerrada. O mejor dicho, para lo que no encontró. Naamán permanecía erguido sobre su caballo. Su armadura resplandecía bajo el sol. Sus soldados, perfectamente alineados detrás de él, mantenían el protocolo de una misión diplomática. Todo en esa escena hablaba de autoridad, de poder, de estatus. Y sin embargo nadie salía a recibirlo. El polvo giraba en el aire. Un sirviente carraspeó discretamente. El silencio se prolongaba, incómodo. Finalmente, la puerta se abrió, pero no apareció el profeta. En su lugar salió un joven. Vestía con sencillez, no hizo reverencia, ni ofreció palabras de cortesía. Se acercó con pasos firmes y voz serena. Lo miró a los ojos y dijo: «El profeta manda decir, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu carne se restaurará y quedarás limpio». Nada más. No hubo oración, no hubo gesto simbólico.
ni siquiera una mirada del hombre que, según decían, tenía acceso a lo eterno. Solo una instrucción, simple, directa. La expresión de Naamán se endureció de inmediato, sus labios se cerraron como una muralla, su mano apretó con más fuerza las riendas. Era una broma, tanto viaje, tanta riqueza trasladada, el respaldo de un rey extranjero pes para esto. Ni siquiera se digna a salir y saludarme, rugió con furia contenida. ¿No va a agitar su mano sobre mí, invocar a su Dios, hacer algo? Se giró y señaló el camino por donde habían venido. ¿No son los ríos de Damasco 1000 veces mejores que las aguas turbias de Israel? ¿No habría podido bañarme allá y sanar? Su voz subía en tono, su orgullo herido rugía. Los soldados a su alrededor se removían con incomodidad. Algunos bajaban la mirada, otros intercambiaban miradas nerviosas. Nadie se atrevía a decir palabra. Naamán giró su caballo con brusquedad. El polvo se alzó bajo los cascos. Se disponía a marcharse, a abandonar esa tierra sin respuestas, a conservar al menos lo que quedaba de su dignidad. Pero entonces una voz lo detuvo. Era uno de sus asistentes, un hombre que había compartido con él victorias y derrotas, que conocía su grandeza, pero también sus sombras. No gritó, no suplicó, habló con honestidad, desde la sencillez del sentido común. Mi señor, si el profeta le hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habría hecho sin dudar? ¿Por qué no intentar algo tan simple? Aquellas palabras fueron como una flecha directa al corazón. Eran verdad. Si le hubieran pedido escalar una montaña, combatir a una bestia, ofrecer un sacrificio, lo habría hecho sin pensarlo. Pero lo que le pedían no era fuerza, ni estrategia, ni poder. Era humildad. Sumergirse 7 veces en un río desconocido, en silencio, como un hombre cualquiera, como alguien vulnerable. Naamán bajó la cabeza, cerró los ojos. Su orgullo rugía dentro de él, pero su necesidad, su dolor, hablaba más fuerte. Sin decir una palabra, descendió de su caballo. Se quitó el casco. El sonido del metal resonó en el aire quieto. Luego, con lentitud, comenzó a despojarse de lo que durante años había sido su escudo, su armadura, su túnica, sus capas, hasta quedar expuesto, hasta mostrar la piel herida que tanto había ocultado. Caminó hacia el Jordán. El río era modesto. Sus aguas eran turbias, lentas. Nada en él evocaba poder ni santidad, pero puso un pie dentro. Estaba frío. El agua le golpeó los sentidos como un despertar. Se detuvo, respiró hondo y se sumergió por primera vez. Nada. Volvió a sumergirse. Seguía igual. Tercera vez. Las dudas regresaban. Cuarta. No había señal. No había cambio. Quinta. Desde la orilla, sus hombres lo observaban sin respirar. Sexta. El cuerpo le pesaba, pero no por la enfermedad. Era el peso de la expectativa, de la esperanza que empieza a flaquear. Y entonces, la séptima vez. Se hundió por completo, no con furia, no con desesperación, sino con entrega. Permaneció allí unos segundos, en silencio, suspendido bajo el agua, soltando, por fin, todo. Cuando emergió, el río caía por su rostro. Abrió los ojos, miró sus manos, y supo que algo había cambiado. Las manchas habían desaparecido. Naamán se miró los brazos, deslizó las manos lentamente sobre su piel, incrédulo, lisa, firme, restaurada, como si el dolor nunca la hubiera tocado, como si hubiera nacido de nuevo. Desde la orilla, un murmullo ahogado rompió el silencio. Los ojos de sus criados se agrandaron. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se movió. Naamán se quedó en medio del río, no como comandante de un ejército, sino como un hombre que acababa de experimentar algo que escapaba a todo entendimiento. No era una estrategia, no era una táctica, era algo más alto, más profundo, más real. Salió del agua paso a paso, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies desnudos. El sol acariciaba su piel, una piel ahora limpia, viva, intacta, pero no era solo su cuerpo el que había cambiado. Algo más, algo invisible, había sido arrancado de él en esas aguas. Una capa vieja y áspera había caído, su orgullo, no por humillación, no por imposición, sino por elección, por obediencia, por fe.
En su lugar había nacido algo nuevo, humildad, de la que brota no de la vergüenza, sino del reconocimiento de lo pequeño que uno es ante lo eterno. Naamán miró hacia atrás. El río seguía igual. Las aguas aún eran turbias, lentas, sin brillo, pero él no era el mismo. El silencio regresó. Solo el murmullo del agua y el crujir de las hojas con el viento llenaban el entorno. Naamán, sin armadura, sin corona, sin poses, se encontraba ahora al borde del Jordán, con los pies hundidos en barro y el alma ligera. A sus pies quedaba lo que antes fue su escudo, metal brillante, capas de autoridad, insignias de poder. Ahora eran objetos sin sentido, porque frente a Dios ningún rango tiene valor. Recordó cómo llegó allí. Su piel llevaba las marcas del exilio interno, las manchas que escondía bajo el metal, las señales de una enfermedad que le quitaba más que salud, le robaba el alma. Pero ahora estaba expuesto, vulnerable, humano. La instrucción había sido clara. 7 veces debía sumergirse, sin testigos, sin ceremonias, sin el profeta observando, solo él y el río, solo un hombre desnudo ante su necesidad y ante un mandato que no entendía, pero que decidió obedecer. El agua no era cristalina, no brillaba como en las leyendas, era corriente, demasiado corriente. ¿Cómo podía algo tan común cargar con algo tan sagrado? Aún así, dio el primer paso. La corriente rodeó sus tobillos, se estremeció, respiró profundo y avanzó. Primera inmersión. El agua lo envolvió con frialdad. Su corazón latió con fuerza. Al emerger, sus ojos buscaron con urgencia sus manos. Nada. Sus siervos, expectantes, mantuvieron el silencio. Naamán parpadeó. Una parte de él había creído que bastaría con una sola vez. Pero no, no aún. Segunda vez. Se mantuvo más tiempo sumergido. Cerró los ojos. Quiso silenciar la voz interna que lo invitaba a abandonar. Cuando salió, el agua goteaba de su barba. Su piel, igual. Enferma. No dijo nada. Apretó los puños. Tercera. La rabia comenzó a trepar por su pecho. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Era esto una locura? Se hundió de nuevo, con rapidez, como si al hacerlo más veloz, el milagro llegaría más rápido. Pero las manchas seguían ahí, burlándose en su piel. Frunció la mandíbula. Cuarta. La desilusión lo golpeó como una lanza. Esto no era una batalla gloriosa. No era un enemigo visible. Era obediencia sin aplausos. Fe sin garantías. Salió otra vez, buscando las miradas de sus hombres. Ellos seguían allí, quietos, esperando. Tal vez también creían, pero él no tenía respuestas. Quinta. Respiró hondo, cerró los ojos. Su mente repasó todo lo que había dejado atrás. La humillación, el viaje, la decisión de seguir la voz de una muchacha sin nombre, la visita a un profeta que ni siquiera salió a verlo. Volvió a hundirse, pero ahora temblaba. Al emerger, no miró sus brazos. Mantuvo la mirada al frente, los labios apretados, el cuerpo mojado. Sentía la corriente rodeándolo, pero no se movía. No solo su piel se estaba desprendiendo, su orgullo se deshacía en silencio. Sexta, titubeó. Una voz dentro de él gritaba que era suficiente, que se detuviera, que todo esto era absurdo. Él era un líder, un guerrero. ¿Qué hacía sumergiéndose una y otra vez como un mendigo? Pero por debajo de ese grito, algo más suave habló. Una palabra, una última vez. Asintió con lentitud. Séptima. Se sumergió con cuidado, sin ira, sin prisa, con respeto. Bajo el agua, todo se detuvo. No hubo sonido, no hubo pensamientos. Solo él y el silencio. Solo él y la entrega. Dejó que el río lo envolviera por completo. Naamán permaneció bajo el agua unos segundos más. Suspendido, con los ojos cerrados, soltó todo lo que durante años había sostenido con firmeza. Sus certezas, su necesidad de controlar, su miedo a parecer débil. Allí, en el silencio de las aguas turbias, dejó ir su orgullo como hojas al viento. Y entonces emergió. El aire le golpeó el rostro. La luz del atardecer danzaba sobre la superficie. Parpadeó, las gotas resbalando por su rostro. Se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego bajó la mirada. Sus brazos, limpios,
Pasó las manos sobre su piel con lentitud, como si no pudiera creer lo que veía. Su carne estaba entera, suave, sin rastro alguno de enfermedad. Las cicatrices, las manchas, lo que alguna vez fue motivo de vergüenza, se había desvanecido. Desde la orilla, sus hombres no pudieron contener la reacción. Algunos dieron un paso hacia adelante con incredulidad. Otros, vencidos por la emoción, cayeron de rodillas, pero nadie habló. Naamán miró a su alrededor. Los árboles eran los mismos, el cielo igual. El río no había cambiado. Él sí. Sintió un nudo en la garganta. No era solo por la sanidad física, era porque algo más profundo había ocurrido. La lepra se había ido, sí, pero también se había esfumado algo invisible, el temor que lo paralizaba, la ira que lo consumía, la carga que lo ahogaba. Salió del agua con pasos lentos. Cada movimiento tenía un peso sagrado, como si cada paso fuera una declaración silenciosa. Ya no soy el mismo. Ya no era solo un general sanado. Era un hombre nuevo. Se detuvo un instante y miró hacia el río. No lo hacía por venerarlo, sino por lo que había simbolizado. No por su poder, sino por lo que había ocurrido en él. Fue allí, en esas aguas sencillas, donde su orgullo se había ahogado, donde había dejado de luchar, para empezar a creer. No fue magia, fue fe en acción. Y en esa obediencia sencilla, Naamán había encontrado algo que ningún metal precioso podía comprar. No solo sanidad, había encontrado transformación. El sol comenzaba a esconderse cuando volvió a montar su caballo. El trayecto de regreso hacia la casa del profeta fue silencioso, pero esta vez no era un silencio tenso, era uno reverente. El mismo hombre que había llegado rodeado de orgullo, escoltas y regalos, ahora regresaba con el corazón vacío de vanidad y lleno de asombro. Ya no cabalgaba al frente del grupo, no necesitaba impresionar, no buscaba llamar la atención. Su paso era sereno, su espíritu en calma. Algo dentro de él se había alineado. No era debilidad, era paz. Cuando la vivienda de Eliseo apareció a lo lejos, Naamán detuvo su caballo. No quería llegar con grandilocuencia. Esta vez bajó de su montura sin prisa, dejando atrás las apariencias. Caminó los últimos metros a pie. Cada paso resonaba como una oración muda. Esta vez el profeta salió a recibirlo. No había sirvientes, no hubo escoltas, solo un hombre de Dios, sencillo, que había hablado con autoridad sin necesidad de mostrarse. Naamán se inclinó profundamente, no por protocolo, no por política, era gratitud pura. Ahora sé, dijo con voz firme pero quebrada por la emoción, que no hay otro Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Le sostuvo la mirada a Eliseo, no como general frente a profeta, sino como hombre transformado ante aquel que le había mostrado el camino. Te ruego que aceptes un presente de mi parte, añadió, no como pago, sino como agradecimiento. Señaló las carretas que aún transportaban vestidos finos, metales preciosos, riquezas. Antes todo aquello simbolizaba poder y honor. Ahora le parecían innecesarios, pero los ofrecía como muestra de respeto. Eliseo negó con suavidad. «Tan cierto como que vive el Señor a quien sirvo», respondió. «No aceptaré nada». Naamán insistió. Una vez, 2 veces. Eliseo no cambió de parecer. Sabía que aquel milagro no se podía negociar. Era gracia, y la gracia no se vende. Finalmente, Naamán comprendió. Había venido con la intención de ofrecer algo a cambio de su sanación, pero ahora entendía que lo recibido no era producto de un intercambio. Era un regalo. Aún así, pidió algo más. «Si me es permitido, llévame un poco de esta tierra, la que 2 mulas puedan cargar. Quiero llevarla conmigo». Eliseo no hizo preguntas. Naamán continuó. «Desde hoy no ofreceré sacrificios ni quemaré ofrendas a ningún otro Dios que no sea el Señor. Aún así, debo seguir sirviendo a mi rey. Él se apoya en mí cuando entramos juntos al templo de sus dioses. Si me arrodillo allí, que tu Dios me perdone. Mis rodillas se doblarán, pero mi corazón pertenecerá solo a Él». Eliseo lo miró con serenidad. «Ve en paz», le dijo, sin juicios, sin advertencias. Solo la bendición silenciosa de quien reconoce que lo esencial ya había ocurrido. Solo una mirada bastó.
Eliseo no ofreció discursos ni advertencias. Su bendición fue el silencio que nace de quien reconoce la sinceridad en los ojos de un hombre transformado. Naamán se dio vuelta para marcharse, pero lo hizo sin prisa. No regresaba simplemente a su casa, regresaba a su realidad, un mundo lleno de poder, deberes y apariencias, pero esta vez con algo que nunca antes había tenido. Ya no caminaba cargando enfermedad, tampoco llevaba consigo el peso del orgullo. Ahora avanzaba con algo más liviano, pero infinitamente más fuerte: fe. Mientras se alejaba, el polvo que levantaban los cascos no representaba huida, sino una marcha hacia adelante, no para conquistar territorios, sino para vivir diferente. Detrás de él, Eliseo lo observó en silencio, luego volvió a entrar. No necesitaba reconocimiento. Su tarea había sido mostrar el camino, y eso era suficiente. Naamán, por su parte, miró con ternura la tierra que sus sirvientes empacaban en sacos. Para otros era solo polvo, para él era memoria sagrada, un fragmento físico del lugar donde todo cambió, donde el orgullo murió, donde la sanidad comenzó y lo eterno tocó lo cotidiano. Esa tierra no era solo tierra, era testimonio, y cada vez que se pusiera de pie sobre ella, recordaría al río, al profeta y a la mano invisible que lo restauró. Pero mientras Naamán se alejaba con su fe renovada, alguien más permanecía detrás, envuelto en otro tipo de lucha. Gehazi, el sirviente de Eliseo, observaba desde la entrada, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Veía perderse en el horizonte la caravana y con ella los cofres llenos de oro, las túnicas de lino, la fortuna que jamás había tocado. «No lo entiendo», murmuró. Ese hombre fue sanado. No debería haber dejado algo a cambio. Lo que comenzó como simple inquietud se transformó en envidia, y de la envidia nació la codicia. Sin decir nada, corrió tras la caravana. Al alcanzarla, mintió. «Mi señor me envía. Llegaron 2 profetas. ¿Podrías darles un talento de plata y 2 vestidos?» Naamán, generoso, no dudó. «Toma 2». Gehazi lo agradeció con humildad fingida, pero ya no era el mismo, y tampoco sería su destino. Cuarto, sus manos estaban llenas, pero su corazón pesaba más que nunca. Al regresar a la casa del profeta, Gehazi cruzó el umbral en silencio, con la esperanza de no ser notado. Se sacudió el polvo de la túnica e intentó recuperar la compostura, pero no logró avanzar mucho. Eliseo lo estaba esperando. Giró lentamente la cabeza hacia él. Su voz no fue dura ni elevada, pero sí firme, como quien habla desde una verdad ineludible. «¿De dónde vienes, Gehazi?» El siervo vaciló, abrió la boca y entonces pronunció la segunda mentira. «No fui a ningún sitio», respondió con voz débil. El silencio se hizo espeso, casi irrespirable. Los ojos del profeta lo buscaron, penetrantes. «¿No estaba mi espíritu contigo cuando ese hombre bajó de su carro para encontrarte?» La habitación pareció congelarse. ¿Es este el momento de aceptar plata? De acumular túnicas, campos de olivos, viñedos, ganado, siervos. El rostro de Gehazi perdió su color. Sus dedos temblaron. Bajó la mirada con vergüenza. «No solo tomaste de él», añadió Eliseo con voz grave. «Tomaste algo sagrado si lo trataste como un simple negocio». El profeta dio un paso al frente. Su voz seguía baja, pero cargada de un peso celestial. «La lepra que fue quitada de Naamán, ahora se aferrará a ti y a tu descendencia». En cuanto las palabras salieron de sus labios, Gehazi sintió una corriente helada recorrerle el cuerpo. Un ardor se extendió por sus brazos. Miró sus manos, manchas, blancas, ásperas, expandiéndose rápidamente. Quiso gritar, pero no pudo. Dio un paso atrás tambaleante. Su piel comenzaba a reflejar el castigo de su codicia. Así, sin más, se convirtió en el retrato viviente de lo que sucede cuando la ambición reemplaza la reverencia. Caminó lentamente hacia la salida, con la carga de sus actos pesándole en cada paso. Lo que creyó que le traería comodidad, lo condenó al aislamiento. Lo que pensó que sería ganancia, se convirtió en pérdida. Atrás quedó la casa que una vez le dio abrigo. La misma puerta que había recibido a un general humilde, ahora se cerraba tras un siervo deshonesto. Naamán regresó a casa, no como un guerrero victorioso,
sino como un hombre transformado. Su esposa lo abrazó con lágrimas en los ojos. Él respondió con suavidad. Alguien escuchó. En los días siguientes buscó el silencio. Caminó por los jardines. Oró junto a un pequeño altar construido con piedras y tierra de Israel. Cuando le preguntaron por qué, respondió: «Este suelo me recuerda al Dios que me sanó. No cruza fronteras, pero alcanza corazones». Volvió a sus funciones, pero ya no era el mismo. Sus palabras eran más sabias, sus gestos más humildes. Los rumores crecían. Hablaban de un profeta, de un río, de un milagro. Naamán no explicaba, no necesitaba. Su vida contaba la historia. Una historia que no terminó en el Jordán, sino que continúa cada vez que alguien elige rendirse, confiar y obedecer sin entender. Naamán nos recuerda que, a veces, la sanidad comienza cuando soltamos y escuchamos lo que nadie más ve.